El origen del universo es quizás uno de los enigmas más grandes que existe para la ciencia de nuestros tiempos. A pesar del gran avance tecnológico y científico que existe, solo tenemos algunas teorías acerca del origen del universo, como por ejemplo la del estado estacionario, u otras más conocidas como la del átomo primitivo, que todos conocemos como la teoría del Big Bang. Pero lo cierto es que al día de hoy nada sabemos acerca del origen mismo del universo y de la materia. Pero no solo el origen del universo es un profundo enigma, sino también lo es el origen de la vida, para el cual también la ciencia tiene algunas teorías, como por ejemplo la teoría de la generación espontánea o la teoría de los protozoarios, entre algunas otras más, que intentan explicar cómo se ha originado la vida. Pero aquí también lo cierto es que no son más que teorías y al día de hoy nadie en ningún laboratorio ha podido crear vida. Lo único que se ha podido hacer en los laboratorios es manipular la vida ya existente para producir una fecundación, por ejemplo, in vitro, o para producir algún tipo de alteración genética, pero usando siempre elementos vivos, es decir, elementos que ya contenían esa vida orgánica. Por más teorías que tenemos, el ser humano todavía no ha podido originar vida por sí mismo. Pero no solo el origen del universo y el origen de la vida orgánica son grandes enigmas, sino también, como explicábamos en la lección anterior, también es un gran misterio el origen de la especie humana, para el cual también tenemos diversas teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin o la selección de las especies de Darwin que mencionamos, pero ninguna de ellas ha podido ser comprobada ni ratificada al día de hoy. Por lo tanto, caemos en lo mismo. Esto sigue siendo un profundo enigma. Pero quizás de todos esos enigmas, el más profundo de ellos y quizás el más interesante es el de nuestra propia conciencia. Eso que existe dentro nuestro, eso que piensa, que siente, que imagina, que proyecta. Eso que la ciencia oficial debe aceptar simplemente porque todos la experimentamos, pero que no se sabe de qué está hecha, dónde se encuentra, cuáles son las leyes que la rigen y la afectan, de dónde viene y el enigma más grande quizás, sobre todo para nosotros, a dónde va cuando partimos de este mundo, cuando morimos. ¿Qué sucede con esa conciencia que todos tenemos una vez que dejamos de existir en este mundo físico? Si bien para la ciencia esto representa quizás uno de los mayores misterios también, podríamos decir de que todas las grandes religiones y las auténticas tradiciones siempre nos han echado algunas luces en relación a esto. Algunas incluso detallando minuciosamente sus pasos en el otro mundo. Por eso, acompáñenos a conocer los maravillosos procesos de nuestra conciencia más allá de la muerte. ¿A dónde vamos cuando nos toca partir de este mundo? Como mencionábamos, poco sabemos sobre lo que sucede con nuestra alma o conciencia después de la muerte. La ciencia nada puede respondernos por el momento. Pero el conocimiento gnóstico expresado como resultado de las investigaciones en los mundos superiores de la naturaleza por parte de seres de conciencia despierta, de maestros de conciencia despierta, nos ayudan a entender estos procesos que a su vez han sido también narrados simbólicamente por las antiguas escrituras, por las tradiciones que conocieron estos misterios. Uno de los símbolos arquetípicos de la muerte ha sido representado siempre por ese personaje de túnica negra y de aspecto cadavérico que porta una hoz en la mano
Y este elemento de común denominador en las diferentes culturas no es más que la representación de lo que se conoce como los ángeles de la muerte, citados por todas las religiones, y encargados de una tarea de aspecto cruel quizás para muchos, pero funcional y necesaria a los procesos de la creación. Estos ángeles existen y se presentan realmente al difunto en esos momentos donde ese difunto ya percibe su presencia y reconoce que que su momento está cerca, el momento de partir. Ellos, si bien por su tarea propia que les toca cumplir, llevan ese aspecto, en el fondo son ángeles o seres divinos de enorme perfección, llenos de un profundo amor y que actúan siempre de acuerdo a una ley superior. Una ley que determina el momento preciso que tiene cada persona para partir de este mundo. Eso se encuentra escrito en el libro del destino de cada uno de nosotros. Y si bien el destino siempre puede ser alterado, todos lo tenemos, desde el mismo momento en que nacemos. La muerte se produce en el fondo, nos enseñan estos grandes maestros, por una descarga de enorme voltaje que el cuerpo no resiste y que es producida por lo que se conoce como el rayo de la muerte. En la Sagrada Biblia encontramos el siguiente pasaje. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza, indicándonos con esto que todos tenemos ese momento destinado y que nada ocurre fuera de la ley. Los ángeles, al producirse la muerte, cortan con su hoz el cordón de plata. Ese cordón maravilloso, visto por quienes logran desdoblarse conscientemente en cuerpo astral y que también han mencionado los budistas con el nombre de Antakarana. Ese es el cordón que une nuestro cuerpo físico con el resto de nuestros cuerpos internos y que debe ser cortado para que nuestra conciencia continúe su viaje. Así queda en este mundo lo que es nuestro cuerpo físico junto a lo que es su fondo vital o cuerpo vital, separado del resto de los cuerpos, que son los que continúan el viaje de la conciencia al otro mundo. El cuerpo físico va desintegrándose claramente, como todos sabemos, con el paso del tiempo, y el cuerpo vital, que daba sustento a esa vida, queda flotando también en el ambiente junto a ese cuerpo, desintegrándose progresivamente. Pero algo más de lo que queda aquí en este mundo es eso que llamamos la personalidad del muerto. Esa personalidad es la que todos hemos formado principalmente durante nuestros primeros 7 años de vida, como veíamos en las primeras lecciones. Esa personalidad que es energética, 100%, y cuyo aspecto es idéntico al de nuestro cuerpo físico, es lo que queda deambulando por el panteón o siguiendo las rutinas que el muerto tenía en vida. Esta personalidad, en algunos casos más fuertes, puede hacerse visible y hasta tangible, y da origen a los distintos fenómenos post-mortem que conocemos o que llamamos a veces como fantasmas. A veces escuchamos los pasos de esa persona, percibimos aromas, sonidos y voces de esa persona que ya ha partido. Todo eso es parte de este fenómeno paranormal de la personalidad. Pero esa personalidad, con el tiempo, aunque mucho más lentamente que el cuerpo físico y el cuerpo vital, también se va desintegrando. Pero el alma o conciencia del muerto ha emprendido, por otro lado, un maravilloso viaje al más allá. Un viaje que tiene un sinnúmero de fenómenos, pero que
nos limitaremos a resaltar los de mayor trascendencia a los efectos del curso. El alma o conciencia del difunto, desprendidos ya del cuerpo físico, ingresan a lo que es el mundo astral, o lo que también conocemos como quinta dimensión, también conocido como el mundo de los vivos y de los muertos, que no es más que ese mismo mundo de los sueños del que alguna vez hemos hablado. Esa conciencia o esa alma va también acompañada de lo que son nuestros egos, pero prontamente el ego es separado de la conciencia y el ego cae en un profundo desmayo que duran 3 días. Esto lo cita el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, cuando en uno de sus pasajes expresa lo siguiente: has estado en un desmayo durante los últimos 3,5 días. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento. Durante este desmayo, nuestra conciencia separada del ego revive todo lo que ha sido nuestra vida en forma retrospectiva, en lo que se conoce como el mundo electrónico, que es la 6ª dimensión. Allí vemos pasar nuestra vida en ausencia del ego y la revivimos en muy poco tiempo, ya que el tiempo en esta dimensión es muy rápido en comparación a lo que es este mundo. En esta revisión nuestra conciencia puede ver con entera claridad lo que hemos hecho en nuestra vida, como si fuese un espectador de su propia existencia, comprendiendo y reviviendo viejas escenas, dramas, haciéndose consciente de lo que fue su vida, de sus aciertos y desaciertos, de los errores cometidos, de sus fallas, etc. Allí la conciencia tiene una idea más clara de lo que ha sido su vida y sin el filtro de lo que es el agregado psicológico. Pero con el objetivo de que haya cada vez más claridad de esto, una vez terminada esa revisión, vuelve a lo que es el mundo astral. Y ya con el ego, que ha salido de ese desmayo que nos citaba el bardo Todol, vuelve nuevamente a revivir su vida, pero ya en ese mundo molecular. Y ya de una forma distinta y más lenta, con otros procesos. Es interesante saber que las almas que han desencarnado, que han muerto, ven el sol en esos mundos internos, ven el cielo, ven las nubes, las estrellas, ven todo igual. Y durante algún tiempo incluso no se dan cuenta que han muerto. Pero poco a poco van despertando y van comprendiendo realmente dónde están. En el Zohar, uno de los libros centrales de la Cábala hebrea, encontramos la siguiente enseñanza. Todas las almas están sujetas a la reencarnación y la gente no conoce los caminos de Dios. Bendito sea. No saben que son traídos frente al tribunal tanto antes de entrar a este mundo como después de dejarlo. Son ignorantes de las muchas reencarnaciones y de los trabajos secretos que tienen que realizar. Hasta allí la cita de este libro sagrado. Pero también en el libro egipcio de los muertos existe una escena icónica de este juicio que menciona el Zohar y que quizás todos conocemos o todos hemos visto alguna vez. Una escena donde aparece el alma o la conciencia del desencarnado vestida de blanco junto a Anubis, el señor de la justicia, el dios con cabeza de chacal. Frente a ellos, la inconfundible balanza de la justicia. Todos somos puestos frente a esa balanza y más bien frente a ese juicio, luego de pasar por una revisión de nuestras vidas en esos mundos internos y hacernos conscientes de lo que hemos hecho. Allí nuestra conciencia debe pasar en realidad por 3 juicios que determinan el destino siguiente de nuestra próxima existencia si la hay. El primero de ellos es el juicio del número, donde se evalúa en qué número de vida estamos, si nos quedan vidas aún en el estado humano, recordando, como habíamos visto en la conferencia anterior,
que a cada uno se los asignan 108 vidas consecutivas en el estado humano. El segundo de los juicios es el juicio del peso. Allí es donde la balanza juega su papel trascendental. Pesar en cada platillo las obras del difunto es su objetivo. Los egipcios graficaban esto con una pluma en uno de los platillos, representación de las faltas cometidas o de las deudas kármicas adquiridas como resultado de nuestras malas acciones, de las violaciones que habíamos o que hemos hecho a la ley. En el otro platillo aparece el corazón, símbolo de las acciones nobles y conscientes que representan, podríamos decir, las buenas acciones del difunto. Según cómo se inclinen esos platillos, será el resultado de ese segundo juicio, el juicio del peso. Y por último, existe un tercer juicio. Ese juicio es el juicio de la medida. Allí se evalúa el trabajo energético de la persona, midiendo el desarrollo de sus fuegos sagrados, es decir, midiendo el desarrollo de su kundalini, el ascenso de su kundalini sobre la médula espinal del difunto, determinando de esta forma el grado de avance en la vara sobre la que Moisés levantó su serpiente, como hemos visto. Juicio en el que la mayor parte de la humanidad sin duda fracasa, ya que son muy pocos los que trabajan con la castidad científica y con la transmutación de sus energías sexuales, principalmente por un desconocimiento de esto. Una vez que la conciencia atraviesa los tres juicios de número, peso y medida, recibe su veredicto final. Y es en función del resultado de cada uno de estos juicios que la justicia divina determina la suerte del desencarnado. Uno de los posibles destinos del desencarnado es el retorno inmediato a una nueva matriz humana, lisa y llanamente, volver a retornar, a tomar un nuevo cuerpo físico. La segunda posibilidad es gozar, digámoslo así, de un estado previo a tomar una nueva vida humana en las dimensiones superiores de la naturaleza, es decir, en los paraísos nirvánicos citados por el budismo, o mundos donde la esencia o conciencia o nuestra alma vive con cierta plenitud espiritual. Esto es en los casos de que sus juicios hayan sido muy positivos y esa persona se haya ganado ese derecho. Por último, el destino quizás menos deseado es en el caso de que la ley determine que esa conciencia ya no tiene más posibilidades. Es decir, que esa alma o a esa alma se le ha vencido su tiempo, sus 108 existencias, y no ha tenido un solo átomo de espiritualidad. Nunca ha sentido el anhelo de la autorrealización íntima del ser. No ha trabajado, no ha luchado por hacer un trabajo espiritual, rechazando todo aquello que tuviese o que tuviera sabor espiritual. En estos casos, el destino es la terrible y dolorosa involución, como veíamos en la lección anterior. La involución es un proceso que dura miles de años, en los cuales esa esencia debe pasar por un proceso doloroso de desintegración de todas sus creaciones infernales, es decir, esas creaciones egoicas que lo han alejado de un propósito superior y lo han dormido por completo y han dominado por completo su voluntad y su destino. Pero sabemos que la justicia divina no es una justicia ciega ni vengativa, sino que una de sus virtudes principales es la misericordia. Y este acto no es ningún castigo, y aunque cueste entenderlo a simple vista, más bien es un acto de profundo amor consciente y misericordia. Ya que si esa alma tuviese una nueva oportunidad humana, por carecer ya de un impulso superior en lo interno y por estar totalmente dominado por su parte egoica, solo lograría llenarse de karma y seguir fortaleciendo sus defectos psicológicos, causando cada vez más daño a sus semejantes y a sí mismo. Por lo tanto,
Mejor es que esa conciencia pase por un proceso de purificación para encontrarse en un futuro con mejores y nuevas oportunidades para producir esa liberación, esa iluminación interior. En la próxima lección hablaremos de 3 leyes trascendentales en la existencia humana: la reencarnación, el retorno y la recurrencia. Con ellas abordaremos los procesos de retorno a una nueva vida, de cómo se define el destino de una persona, de cuáles son las circunstancias que definen nuestra actual existencia y nuestras próximas vidas, como así también de lo que han sido nuestras vidas pasadas. Pero también hablaremos de algo muy importante, que es la reencarnación de los dioses, de los seres divinos que vienen a cumplir las grandes misiones encomendadas por lo que se conoce como el círculo consciente de la humanidad solar. Por todo esto y mucho más, los esperamos en la siguiente lección.